Buenos días, profesor. Nosotros vamos a hablar sobre la práctica del funcionamiento de los diodos. Nuestro equipo está conformado por Gabriel Ortega, Alejandro Sandoval. y su servidor Rodrigo Reyes. Bueno, la primera pregunta, ¿qué es un diodo? Un diodo es un dispositivo semiconductor que actúa esencialmente como un interruptor unidireccional para la corriente. Permite que la corriente fluya en una dirección, pero no permite a la corriente fluir en la dirección opuesta. Los diodos también se conocen como rectificadores, porque cambian corriente alterna a corriente continua pulsante. Y los diodos se clasifican según su tipo, voltaje y capacidad de corriente. También los diodos tienen una polaridad determinada por un ánodo, que es la terminal positiva, y el cátodo, que es el terminal negativo. Y la mayoría de los diodos permiten que la corriente fluya solo cuando se aplica tensión en el ánodo positivo. Ok, yo ahora voy a hablar sobre los diferentes tipos de diodo. Los diodos se clasifican en las siguientes categorías: detector o de baja señal, rectificador, bractor, emisor de luz, láser, estabilizador y fotodiodos. ¿Cómo distinguir un diodo gráficamente? En general, el diodo se representa de la siguiente manera. Del lado izquierdo se encuentra la entrada positiva, llamada ánodo, y del lado derecho se encuentra la salida negativa, llamada cátodo. Primero hay un diodo rectificador. Este tipo de diodo es prácticamente el diodo normal con las características antes mencionadas, el cual tiene una unión tipo PN que funciona como válvula de corriente. Luego está el diodo emisor de luz. Es un famoso tipo de diodo emisor de luz. Es un diodo muy popular en el mercado. Este diodo emite fotones a partir de muy baja intensidad de corriente y existen diferentes colores, lo cual dependerá del material con el que fueron construidos. Su funcionamiento es básicamente que el ser polarizado directamente fluirá una intensidad de corriente y al aumentar la tensión del diodo comenzará a emitir fotones. ahora hablaremos sobre el funcionamiento práctico de la operación del diodo como switch. Cuando un diodo permite un flujo de corriente, tiene polarización directa. Cuando un diodo tiene polarización inversa, actúa como un aislante y no permite que fluya la corriente. Extraño pero cierto, la flecha del símbolo del diodo apunta en sentido opuesto al sentido del flujo de electrones. Razón, los ingenieros concibieron que el símbolo y sus esquemas muestran la corriente que fluye desde el lado positivo de la fuente de voltaje hacia el lado negativo. Es la misma convención que se utiliza para los símbolos de semiconductores que incluyen flechas. La flecha apunta en la dirección permitida del flujo convencional y contra la dirección permitida del flujo de electrones. Como conclusión, sabemos que un diodo funciona cuando el diodo permite un flujo de corriente. Este tiene polarización directa, y cuando el diodo tiene una polarización inversa, actúa como un aislante y no permite que fluya la corriente, que es el caso del switch. En la práctica lo que tuvimos que hacer fue conectar el diodo a la resistencia. Fue una corriente en paralelo, si no mal recuerdo, y solo tuvimos que hacer la corrección correcta y el LED funciona. Además de hacer el cálculo de la resistencia para que permita la corriente adecuada, para que el LED no se funda y permita su funcionamiento. Y aquí podemos ver cómo el LED funciona adecuadamente.